Afectó el cuerpo. ¿Cómo? Volverás al polvo al final de la vida. La muerte afectó al alma. ¿Cómo? Fue sujetada a servidumbre. Inmediato, eso fue inmediato. En cambio, en el cuerpo va a ser al final de estos años. Morirás y tu cuerpo volverá al polvo. En cambio, el alma es juzgada en ese instante, inmediatamente, es puesta en esclavitud. Y el espíritu queda sin gloria. Y esto es progresivo. Lentamente el espíritu del hombre va perdiendo los atributos que tenía. Jacob todavía podía ver a los ángeles y pelear con ellos, pero con generación que va pasando, el espíritu del hombre se adormece y entra en una coma virtual. El espíritu del hombre no está muerto en un sentido plano, está en coma hasta que Cristo viene y nos da vida. Pero estar en coma es casi estar muerto. ¿Estamos bien? Porque no hay una actitud consciente. Entonces el espíritu de un hombre que no conoce a Dios está en coma. Fue anulado a tal punto que cayó en coma. Mire qué terrible. La muerte afectó el cuerpo, sí. Afectó el alma, sí. Afectó el espíritu, sí. El alma durante la caída, por favor, esto es muy interesante, no se me distraiga, no pestañee siquiera, ¿eh? ¿Qué pasó con el alma? Vamos a ver, tenemos una serie de elementos. Adquiere conocimiento natural. Vamos a irnos a Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adquieren conocimiento natural. El conocimiento natural es la antítesis de la revelación. ¿Está conmigo? Hay gente, le voy a decir algo que suena algo medio feo, ¿sí? Hay gente que quiere adquirir lo espiritual a través del conocimiento natural. Y es por eso que muchos cementerios bíblicos, como digo, seminarios bíblicos, no se dan cuenta de que pueden tener años a la gente estudiando teología, enriqueciendo su entendimiento, alimentando su espíritu. Y están siguiendo el patrón caído. Buscamos un entendimiento, pero no buscamos revelación. El idioma del reino es revelación. El idioma del mundo y del mundo de la oscuridad es entendimiento. Tienes que entender. Y no funciona así. Va a entender, pero después de que viene la revelación. Ya vamos a aclarar eso. Aparece la autojustificación en el alma. Verso 7, usted lo ve, cosiendo las hojas de higuera. Verso 8, oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Incapacidad para enfrentar a Dios. Verso 8 le muestra algo más, hermano. ¿Quién puede esconderse de Dios? ¿Sabe? Es ridículo, ¿me comprende? Es bien tonta la reacción de Adán. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo David. Me está siguiendo, ¿verdad? Pensó en algún momento Adán que podía haberse escondido de Dios, hermano. Me parece, usted ha visto a los avestruces, ¿no? En las películas, ahí ¡puc! Con la cabeza, ve un león y ¡puc! Mete la cabeza a la arena y deja tremendo cuerpo fuera, ¿no? Más fácil todavía para el león. Ya está la comida servida. Es que así no ve el peligro. Ya no ve el peligro, se libera del estrés. ¿Sabe, hermano? Es imposible esconderse de Dios. El hombre se bloquea mentalmente a lo espiritual, actúa tontamente. Verso 10, temor. Respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. Verso 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Acusación. Y sabe, la acusación procede del infierno. Se llama Satanás el acusador de los hermanos.
Usted ya ve ahí la simiente de Satanás operando en ella, o en él. Bueno, también en ella, porque ahora la serpiente, ¿no? El alma. Los efectos de la caída. ¿Qué pasa con el espíritu? Se introduce la muerte, ¿sí? Se introduce de la desnudez, ya entiende de qué hablamos con desnudez, o sea, ausencia de santidad tangible. Ausencia. El hombre se convierte Icabod. ¿Qué significa Icabod? Sin gloria. Se introduce la maldición. Maldita será toda la creación por tu causa. Se introducen las espinas. Se introduce el sudor, esfuerzo. Se introduce el sacrificio, debo matar un animal para vestirte. Se introduce la espada, contienda. Todo esto pasó por la decisión de Adán. No fue algo sencillo. Es importante que el que ministra liberación entienda cómo opera el espíritu, el alma y el cuerpo. Y es por eso que estamos revisando esto, porque estamos volviendo a los diseños. Se introduce la muerte, la desnudez, la maldición, el dolor, las espinas, el sudor, el sacrificio. Se introduce la espada. Veamos, ¿qué pasa con la creación? La creación es puesta bajo maldición. ¿Qué significa eso? Por favor, sígame. Mire al frente, por favor. Esto es algo terrible. En Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa. Esto provoca que toda la creación sea alterada. Yo no sé si hasta antes de la caída habían días y noches, pero sé con toda seguridad de que lo más sombrío sobre la creación aparece después de que Adán peca. Yo no sé si Adán dormía, pero el cansancio surge después de Génesis 3. Y con el cansancio tiene que venir la oscuridad de la noche. El diablo afectó a través de la muerte el cuerpo, el alma y el espíritu. Esto lo hemos visto hace un rato. Y pasó algo, mire, el cuerpo y el espíritu son afectados de tal manera que el alma se va a convertir en el ente regulador del hombre, ya no el espíritu. La muerte fue llenando todo el alma. Entonces, por tal razón, la mente del hombre también es llenada por la muerte. La voluntad del hombre cae bajo la muerte y también la emoción del hombre cae bajo la muerte. Impresionante. Los textos que usted tiene ahí son Romanos 7:23, perdón. Porque la paga del pecado, estoy leyendo 6:23, 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que genera una dualidad que no tenía Adán. Todo su ser alababa, servía y honraba a Dios, pero ahora la mente es
es llevada en cautiverio, porque toda el alma es cautivada por Satanás. En Gálatas 5:17, es un verso que usted conoce mucho, el de Gálatas, este se usa bastante. Dice, porque los deseos de la carne, está hablando básicamente del elemento voluntad, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Adán no tenía ese problema. Él no tenía que pelear para obedecer a Dios. No tenía que hacer un esfuerzo mental para eso. Romanos 1:21, sus emociones también son tomadas. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, la fuente de las emociones, fue entenebrecido. Entonces la muerte tomó todas las áreas. La mente ha generado lo que es la cultura, ha generado lo que es la ciencia y la filosofía. ¿Está conmigo? Salieron de la mente del hombre. Y si la mente estaba bajo oscuridad y muerte, ¿de qué cultura de Dios me habla? La mal llamada ciencia, dice más adelante. ¿Estamos bien? El autor del Nuevo Testamento, la mal llamada ciencia, porque esa ciencia no provino de la fuente correcta. Salió agua amarga de una fuente amarga. La cultura, la ciencia y la filosofía, y vamos a desglosar en estos días, usted va a ver cómo se diseñó todo el sistema que usted ve hoy día sobre el mundo. No es un sistema que Dios creó. Por eso ve la injusticia que usted ve hoy día. Nacieron fruto de un alma entenebrecida. En la voluntad que creó, la política, los modos de gobierno. ¿Cómo te impongo mi voluntad? ¿Cómo te obligo a que seas mi siervo? Dios no creó la esclavitud, está conmigo. Él no creó la servidumbre. La política y los medios de gobierno nacen por la voluntad del hombre de ejercer gobierno, por la fuerza. La emoción provoca el ocultismo. Todo el modelo económico, quiero tener, yo quiero eso, yo quiero aquello. Todo el sistema económico es incubado en una emoción bajo un patrón de muerte. Entonces usted tiene hoy día el gobierno del Fondo Monetario Internacional, todos los sistemas económicos obedecen a la muerte, hermano. Usted sabe que en este momento hay dinero suficiente para acabar con el hambre de todo el mundo. Hermano, hay dinero suficiente para que no haya una persona sin comida en la tierra. Hay el dinero. ¿Cuánto costaba cada misil que se tiró sobre Bagdad? Está probado que después de todo el ataque que hubo, con eso y un poco más de dinero se podía acabar con el hambre del mundo. Pero el sistema económico que tenemos nace de un patrón emocional caído de muerte. Entonces el hombre que es el yo consciente, el alma, perdón, del hombre que es el yo oscuro, es capaz de crear las más horrendas abominaciones. Veamos Nimrod, caso de estudio. Capítulo 10 de Génesis. Este pasaje lo vamos a revisar cuando hablemos de la reina del cielo a fondo. Ahora no nos vamos a meter a ese tema, pero vamos a tomar esto como caso de estudio. Génesis 10. Este es uno de los descendientes de Noé. Verso 8 y 9. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Veamos, en este pasaje nosotros encontramos varios rastros. La palabra poderoso en el hebreo es gibor, literal tirano. Dice acá, Nimrod fue el primer tirano, gobierno en la tierra. La palabra Nimrod es rebelde, rebeldía, literalmente, egoísmo.
Delante de Jehová. Ese delante significa en contra de Jehová, por si acaso. No quiere decir que él caminaba delante del Señor en buen caminar, me está siguiendo, sino en contra. Se puso delante de mí en actitud de desafío. ¿Qué quieres? De eso está hablando. Ese es Nimrod. Ahora, este Nimrod, hermano, este personaje, toda una ficha, ¿verdad? Construyó el primer reino, la primera ciudad asentada con nombre y con acta de fundación, Babel. ¿Saben cuántas ciudades construyó? 8. Los de Chile se ríen. Tiene que estar hasta el último día para saber por qué se ríen. 8 ciudades construyó. Interesante. Ahí tenía un diseño, había un patrón. Me olvidaba decir que aquí en la iglesia, celular que suena es ofrenda para el alfolí. Es una costumbre, por si acaso. Y es en serio, si va a tener su celular, póngalo en modo silencioso, porque si no, al final del culto se va a acercar a alguien y decirle gracias por cuando nos trae el cargador. Aquí el único medio permitido de comunicación es la oración. De verdad, pero yo sé que usted es importante, lo pueden llamar, va a estar aquí varios días. Póngalo en modo silencioso, si no, ya saben, vamos a pedirle ofrenda. 8 ciudades. Ahora, note esto, esas ciudades obviamente que tenían el patrón de Nimrod, fueron ciudades rebeldes. Toda la basura idolátrica y ocultista ha salido de Babel. Y de Babel se ha dispersado, ¿eh? Veamos, un hombre caído, Nimrod, ¿está conmigo? No se pierda, por favor, no pestañee que deja de ver algo, ¿eh? Este fue instigado por Satanás. Además de ser caído ya, fue usado por Satanás. Eso ya es terrible. Ya era bastante malo que esté caído, mi hermano. Ahora, caído y manipulado, eso ya es crítico. Satanás se introdujo en él y él operó. ¿Y qué operó? Él operó un diseño. Porque ¿en qué se basa usted, Fernando, para decir que Satanás entró en él? Un cachito, mi hermano. ¿Quién fue el primero que tuvo la idea de subir donde se sienta Dios? Subiré y me sentaré allá a los lados del norte donde habita el Altísimo. ¿Qué quiso hacer Nimrod? Exactamente. ¿Usted cree que una persona, con muy pecadora que sea, mi hermano, por muy caída que sea, se le ocurre aquí en la cabeza, en ese 1,25 kilos de masa gris, se le ocurre, voy a construir una torre que llegue al cielo? O sea, mi hermano, no, eso no es un patrón ni siquiera de un hombre caído, ese es un patrón demoníaco. O sea, Satanás introdujo en Nimrod y él expresó el diseño, hizo un diseño, porque Satanás también tiene diseños. Tu querubín perfecto, ¿se acuerda de Ezequiel 28? En el original griego dice tú, que el que hacía diseños. Ya, mañana de monología, espérese. Ahora, mire, este diseño, el diseño de Satanás, creó Babel. La gente en Babel vivió miserablemente, ¿sabe? Se han encontrado registros arqueológicos de que había hambre, había estratos sociales, pero usted encuentra en Babel jardines colgantes, opulencia, zigurats, pirámides escalonadas, o sea, todo un sistema impresionante, ¿me entiende, no? De apariencia, de gobierno, pero había pobreza, había todo lo que usted ve hoy día, igualito. Es un diseño caído. Ahora, dice versículo 14 de Isaías, verso 17, capítulo 14, 17, dice, hablando de Satanás, que puso al mundo como un desierto, dice, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Está hablando de Satanás, ¿se acuerda? Ahora, cuando él puso al mundo como un desierto, la palabra en desierto en hebreo es guarida de demonios. Dice, puso el mundo como guarida de demonios. ¡Wow! Entonces nos habla más adelante de que tenemos lucha contra el espíritu de este mundo, sí, hermano, contra la guarida de demonios que hay acá. No solo eso, que asoló sus ciudades. ¿Cuándo asoló sus ciudades? Que a sus presos nunca abrió la cárcel. La capital de Asiria
Y usted va a ver en la lámina que pasamos hace un momento, Asiria fue una de las ciudades que él fundó, fue Nínive. Y los asirios eran las personas más ruines, más crueles que podían haber. Los babilónicos todavía tenían algo de misericordia, los asirios no conocían esa palabra. Eran tan crueles que parecía que los aztecas y los incas, hermanos, habían salido de Walt Disney. Ellos desollaban a la gente, le quitaban toda la piel sin matarla con una técnica muy, muy especial, y la dejaban que se deshidrate al sol, sin piel, enterito. No se sabe cómo ellos podían despellejar entero a una persona a tal punto que se le pueda ver el cerebro, el hueso entero, y lo dejaban deshidratarse así. Era una muerte agónica espantosa, horrible, tremenda. Los ponían, por ejemplo, no hubo rey que se salvó de los asirios. Los pasaban espadas, no llevaban esclavos, los mataban. Se llevaban a las mujeres y a los niños, punto. De las 10 tribus que se llevó a Siria, no volvió ni una. De las 2 que se llevó a Babilonia, volvieron 70 años después. De los asirios, no volvió nadie. Cuando habla del anticristo, un profeta menor dice: por cuanto no me obedeciste a mí, tú servirás al asirio. Y está hablando del anticristo. Busquen su concordancia asirio al terminar esto y va a ver de qué está hablando del tiempo del fin. No dice el babilónico, no dice el faraón. ¿Cuál faraón, mi hermano? Lo más adecuado, lo más de acuerdo al perfil del anticristo es el asirio. Ahora entiende por qué Jonás no quiso ir. Él no quería ir, no por rebelde. ¿Sabe? Él quería que estos se mueran. Probablemente la propia familia de Jonás había sufrido alguna pérdida. Él va y se sienta: quiero ver el juicio de Dios cayendo. ¿Cómo? O sea, nota, tú no tienes un rebelde, por Dios. Él no era un hombre rebelde, mi hermano, pero él había visto lo que los asirios hacían. Yo no sé si usted iría corriendo a los asirios si los hubiera conocido, para que se salve. Así que no lo juzgue tan mal, hermano. Este Nimrod dio origen a Babilonia, creó Babel. Babel es el patrón de todas las culturas. Todas ellas se formaron bajo la estructura de Babilonia. Es interesante que hoy día tengamos tantos problemas con el Medio Oriente, con el Golfo Pérsico, y que aún la última batalla se va a librar en esas regiones. Es interesante que ahí estaba ubicado el huerto del Edén, muy cerca de esta localidad, Ur de los caldeos. Los patrones de Babilonia se expandieron. Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, pirámides. ¿Dónde se hicieron pirámides por primera vez? Babel. Egipto no existía en esa época, mi hermano. Cuando los caldeos gobernaban, Egipto no era ni un pueblo. Egipto. Los primeros sigurats aparecen en Babel. Y usted va a ver en todas las culturas de la tierra pirámides. En todas. Australia, América, Norteamérica, Europa, pirámides. Son diseños que vinieron de Babel. ¿Se ubica? Ahora, el efecto, no llegamos a ponderar en toda su dimensión de lo que fue la caída. Pero yo quiero quedarme con 2 elementos que son bien importantes para lo que tengo más tarde. Si Adán hubiera considerado lo que iba a pasar, yo estoy convencido que él nunca hubiera tomado esa decisión. Ahora, note que el pecado se manifiesta cuando él come el fruto, no cuando Eva come el fruto. Ella come primero y no pasa nada. Y es por eso que él seguía y dice: no pasó nada. ¿Estás bien? Sí. El día en que comas morirás. No, estás bien. Tal vez el Señor no quiso decir esto exactamente. Ahora, cuando analicemos la caída de Eva, usted va a ver que fue un ataque directo de Satanás al alma, a sus sentidos, a su manera de pensar. El pecado entra al género humano cuando Adán peca.
Esto produce un elemento terrible, aún a tal punto que Adán y Eva, que eran una sola carne, se separan. Primer elemento que quiero que guarden en su mente, por favor, es el elemento de diseños. Todo obedece a un patrón de Dios o a un patrón de Satanás. No hay patrones intermedios, no existe eso. O es de Dios o es del diablo. Cuando entendemos este patrón o este modelo de diseños, de patrones, nos podemos ayudar mucho mejor a la gente. No podemos hacer de un caso de estudio, digamos, todo un tratamiento. ¿Cómo tú puedes ministrar la masonería? Bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque funcionó una vez. No, Dios no funciona en base a eso. Pero sí hay elementos que son elementos vitales, están metidos, son las estructuras que sostienen. Cuando nosotros aprendemos a agarrar esos elementos, puedes ministrar tan fácil que les digo, un rechazo como una epilepsia, porque los patrones van a ser casi los mismos. Las variaciones van a ser escasas y les voy a enseñar todas las posibilidades de variaciones. De esa manera ustedes pueden ministrar cualquier cosa, aún temas que no están acá. ¿Por qué? Porque los patrones no cambian. Entonces, en vez de enseñarles desde el primer día, a ver, vamos a hablar del autismo, o vamos a hablar, ¿qué le digo?, ¿no?, de la homosexualidad y dedicarle todo el día a la homosexualidad, ¿por qué no hablamos de los diseños y luego vemos adicciones? Y adicciones agarra todo lo que es homosexualidad, droga, adicción, alcoholismo, pornografía, que es del mismo bulto. Y cualquiera de esos tú los puedes ministrar fácilmente porque entiendes los diseños. Sabes que adicciones tiene totalmente sojuzgado la parte de la voluntad, no tanto a la mente ni tampoco a las emociones, la voluntad. Entonces el demonio está asociado al área de la voluntad. ¡Pum! Tú golpeas eso y suelta todo el racimo. Pero si te topas con nueva era, no te con su voluntad, agarra la mente, peleate con el espíritu que está localizado en su mente. Patrones. Entonces necesitas 5 minutos para entender el diseño y otros 5 para sacarlo y dices, next. Repase lo que has revisado. Es muy importante esta primera plenaria. Y ya estamos sobre el almuerzo, ¿verdad? Hemos logrado cubrir. El almuerzo es a las 13, sí, ya me pasé como 15 minutos. Amados, tienen tiempo libre. Ya los vemos a las 2:30 exacta.